El sistema político cruje una vez más. Es incapaz de detener la espiral de violencia y cae en la solución más aberrante, el golpe de Estado. Los militares ocupan el país como en 1930, como en 1955, como en 1966, tantas veces. Como si no se hubiera comprobado que el remedio es peor que el mal. Se disuelve el Congreso, se interviene en la CGT y la CGE, se suspende la actividad política y gremial, se suspende la seguridad de las personas, se entra en el reino del miedo, del terror, que continúa hasta 1983. Las fuerzas militares rotan sus autoridades sin que el pueblo las elija. El proceso, como se llama este periodo, conoce dos momentos decisivos. Uno, una absurda guerra con Gran Bretaña que termina en derrota y acelera su caída. Otro, el tema de los desaparecidos. Los desaparecidos empiezan la misma noche del 24 de marzo, en que los así llamados grupos de tareas violan los domicilios y se llevan personas faltando a las más elementales normas de ética. Estas personas son luego transportadas a lugares ocultos donde se las tortura y asesina sistemáticamente, ignorándose a la justicia y a los derechos humanos. Los desaparecidos marcan a fuego el proceso. También degradan la imagen de Argentina en el mundo. Cuando desaparece Alejandra en mayo de 1977, qué dolor, no se puede expresar. Pienso que solamente una madre que ha perdido a su hijo puede entenderme. Pero yo seguiré buscando siempre a mi querida hija, saber dónde está. Es tremendo que se haya ido sin siquiera poder dar un beso, abrazarla, aunque sea acariciar sus manos. Yo solo puedo agregar que después de aquel mes de mayo de 1977, en que se llevan a mi querida hija, tanto mi marido, su padre, como yo, sabemos que no tendremos un día más de felicidad en nuestras vidas. Pero sé también que aquellos que cometieron o ordenaron los secuestros, las torturas, vejámenes y muertes, no podrán tener un día más de tranquilidad de conciencia en sus vidas. Como no podía ser de otra manera, el gobierno constitucional que asume en diciembre de 1983 crea una comisión para aclarar los hechos represivos. La CONADEP, que elige como presidente al escritor Ernesto Sábato y que tiene como objetivo clasificar el material existente, recibir denuncias y producir un informe que contribuya a esclarecer la inconcebible crueldad. Integran la comisión sobre la desaparición de personas Magdalena Ruiz Guiñazú, Ricardo Colombres, René Favaloro, que después renunció, Hilario Fernández Long, Carlos Gattinoni, Gregorio Klimovsky, Marshall Meyer, Jaime de Nevares y Eduardo Rabossi, así como los diputados Santiago López, Hugo Piusil y Horacio Duarte. Fueron sus secretarios Graciela Fernández Meijide, Daniel Salvador, Raúl Aragón, Alberto Mansur y Leopoldo Silgueira. Es de destacar que la comisión desarrolló su labor bajo constantes amenazas. Sin embargo, concluyó su misión y el 20 de septiembre de 1984 entregó al presidente el fruto de su trabajo. Es el libro que se conoce como Nunca Más. Tengo el triste privilegio de presidir esta comisión de desaparecidos. Debo confesar con vergüenza que me dolió. Dejo de lado los
las amenazas, pero hablo de calumnias, de infamias, de insultos. Tengo que confesar con vergüenza que me dolió recibir alguno de esos insultos. Qué vergüenza realmente. ¿Qué es ese pequeño sufrimiento de mi vanidad herida al lado del sufrimiento de estos seres humanos que lloran aquí por sus hijos, por sus nietos, por sus hermanos? ¿Cuánto más tendríamos que sufrir todos los argentinos para poder comprender esta tragedia inmensa que llenó de tinieblas la vida de una república que nació hace 150 años bajo los principios de la libertad, de la justicia, de la fraternidad, del respeto por el prójimo? Nosotros como comisión no podemos enjuiciar, no tenemos atribuciones para ello. En una democracia está la justicia para hacerlo. Pero sí tenemos el derecho de decir, después de la larga experiencia de estos meses de indagación, en que han pasado por nuestra comisión decenas de miles de páginas de testimonios, sí tenemos derecho a decir algo que de alguna manera es un juicio, aunque es mucho más que un juicio jurídico, es un juicio ético, es un juicio que tiene que ver con los valores últimos de la condición humana, con los valores que las grandes civilizaciones han respetado siempre, que las grandes religiones han postulado en sus principios, en sus mandamientos, que todos los hombres bien nacidos, de corazón bien puesto, han respetado y han cumplido. Podemos decir sí a esta altura, ya en la comisión, que todos estos principios han sido espantosamente violados, de manera que esto es un crimen, un monstruoso crimen de lesa humanidad. La comisión recibió miles de declaraciones y verificó la existencia de cientos de lugares clandestinos de detención. Tenemos la certidumbre, concluyó, de que la dictadura militar produjo la más grande tragedia de nuestra historia y la más salvaje. Su informe rescata a 9.000 víctimas del terrorismo de Estado. Pero suponemos una cifra más alta, se agrega, porque muchas familias vacilaron en denunciar los secuestros por temor a represalias o por temor a un resurgimiento de estas fuerzas del mal. Entidades de derechos humanos elevan a 30.000 el número de desaparecidos. Algunas cifras son escalofriantes. El 62% de los secuestros ilegales se produjo de noche. El 24% fue en la vía pública, el 62% en domicilios y el 7% en el lugar de trabajo de la víctima. Cualquier intento de algunos represores de escapar a esa tarea que ellos mismos llamaban pacto de sangre podía implicar su persecución o eliminación. El 32% de los desaparecidos tenía entre 21 y 25 años. El 25% entre 26 y 30 años. El 70% fueron varones, el 30% mujeres y un 3% mujeres embarazadas. Todos fueron cruelmente torturados, a veces en presencia de sus familiares o con ellos. Y una vez que fueron asesinados, se trató de que sus cadáveres no fueran jamás hallados. Sí, ante este informe,
uno solo alcanza a exclamar: nunca más. Pido a los hombres y mujeres que me están viendo, que me están oyendo, también a los chicos y chicas, para que no se olviden nunca más, que por favor... Porque me gustaría saber quién soy yo. Me dijeron que mi fecha de nacimiento era el 29 de octubre de 1978. Pero mi verdadera fecha de nacimiento es el 10 de junio de 1976. Es decir, ellos me quitaron 2 años. La búsqueda de los hijos de los desaparecidos. Abuelas deambulando por pasillos de los ministerios y los tribunales. Un símbolo de justicia, de fe en el futuro. Isabel de Mariani, expresidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, la abuela Chicha para todos, compraba muñecas en cada uno de sus viajes a organismos internacionales, soñando el momento en que iba a dárselas a su nieta Clara Anaí. Mi nieta Clara Anaí Mariani fue secuestrada y desapareció de su hogar en La Plata el 24 de noviembre de 1976. Ese día yo la esperaba en mi casa, era un día miércoles. Los miércoles era mi día de fiesta, de gloria. Me llevaban mi nieta, yo le daba su mamadera, la cambiaba, jugaba con ella, hasta que de noche la venían a buscar sus papás, mis hijos. Yo estaba tejiendo una batita en casa para ella y esperándola, con Diana que me la iba a traer, Diana mi nuera. Cuando empecé a sentir tremendos tiroteos, patrulleros que pasaban, helicópteros que pasaban por mi casa. Ese 24 de noviembre fue atacada la casa de mi hijo por fuerzas policiales, militares, de civil. Rodearon la casa, la manzana, varias cuadras, y mataron allí a mi nuera, Diana Teruggi de Mariani. Ahora, después de muchos años, yo sé que ella iba sacando a la nena por la parte trasera de la casa cuando la ametrallaron y le quitaron su bebita. Empezó mi búsqueda enloquecida de Clara Anaí. Convencida, por supuesto, que me la iban a devolver, que yo no sabía buscarla, que me equivocaba de caminos. Todas en aquel momento abríamos camino. Ninguna sabía qué hacer. ¿Cómo empieza esta organización? Se construye sobre una herida, sobre un vicio institucional que marca a fuego nuestra historia. En 1976, un golpe instala a los militares en el poder. Ellos ponen en marcha un terrorismo de Estado, por el que se suspenden las garantías individuales y miles de personas desaparecen. No puedo dejar de expresar mi orgullo por haber comandado el ejército victorioso en guerra por única vez en lo que va del siglo. La República requiere, para lograr su encauzamiento definitivo, la conciliación nacional. Las madres buscan a los hijos, las abuelas a los nietos, niños que fueron secuestrados con sus padres, algunos después de matarlos. Otros nacieron en aquellos campos donde fueron recluidas las madres detenidas con distinto grado de embarazo. La Asociación de Abuelas de Plaza de Mayo, fundada en 1977, se dedica al reclamo, investigación y búsqueda de esos niños desaparecidos. Desde el momento en que el niño desaparece, o según los cálculos, ha nacido, las abuelas recorren tribunales de menores, orfanatos, casas cuna, con la esperanza de encontrarlos. Hacen infinitas antesalas en la justicia ante los sucesivos gobiernos militares, ante las jerarquías eclesiásticas. Muchas veces se cruzan con otras mujeres, las madres que buscan a sus hijos desaparecidos. Muchas veces ellas reúnen la condición de madre y abuela. En ese caso nuestra búsqueda es doble, señala Estela de Carlotto, presidenta de la asociación. Pues reclamamos el nieto mientras buscamos desesperadamente a los padres de ese niño, nuestros hijos. Finalmente recurrieron a las Naciones Unidas, la OEA y otros organismos internacionales. La situación argentina se difundió por el mundo.
El vocablo desaparecido integró el lenguaje internacional de lucha por los derechos humanos. Las abuelas comenzaron reclamando 13 niños. Al cumplir 15 años de historia, ya habían dado con 50. Pero saben que todavía hay alrededor de 500 menores sin localizar. Y otros más cuyo secuestro no fue denunciado por los familiares, ya sea por desconocimiento de los medios para hacerlo o porque los paralizó el terror. Es a ellos que se dirigen las continuas solicitadas que publica la asociación. En nuestras presentaciones hacemos constar que nuestros nietos no son niños abandonados, tienen derecho a recuperar sus raíces y su propia historia, dicen las abuelas. Casos desgarradores que trascendieron a la opinión pública se produjeron cuando las abuelas localizaron a niños que quienes los criaban se negaron a entregar. 25 nietitos fueron restituidos a sus familias. Aproximadamente otros 25 continúan viviendo con su familia adoptiva. Ya cuando supimos eso, ya sabías también que eras una nenita adoptada. Claro. Que no habías salido de la panza de mamá. ¿Te contaron? Y me fueron contando de poquito, tampoco me lo contaron así ya, porque si no me iba a caer un poco mal. Me lo fueron contando de a poco y yo lo entendí y crecí con papá y mamá. En estrecho contacto con sus verdaderos abuelos, el niño comparte 2 familias. A los niños encontrados no se les oculta nada, por más trágico que sea. No, me acuerdo nada más que estaba en una plaza, que me dejaron en una plaza, ¿no? Y que vi, me pareció ver que mi papá le pusieron una capucha y que se lo llevaron. ¿Te acuerdas? ¿Y tu mamá? No. ¿No te acuerdas nada? Me acuerdo que nos dio un beso las dos y no sé si se fue o la llevaron. Hay muchas cosas para contar, muchas anécdotas. Yo voy a contar. ¿Cuál? Que estaba en el jardín y era un 25 de mayo. Y empezaron a contar sobre la historia y yo dije, yo también tengo una historia. Y dije, mis papás se lo llevaron los policías. Y un chico dijo, entonces eran malos. Y yo dije, no eran malos. Bueno, entonces ahí les empecé a contar. Que estoy con otros papás, que yo no estuve en la panza de mamá, de esta mamá. Y bueno, pero soy su hija y bueno. ¿Y con tus padres? Sí. Y bueno, que se los llevaron, porque pensaban de otra manera. Es mejor esto a que crean que sus padres los han abandonado. En el caso de niños cuya identidad fue anulada, las abuelas recurren a modernos métodos científicos para probar que los menores son miembros de determinado grupo familiar. Y su prédica se extiende a debates, seminarios, publicaciones. Libramos una permanente batalla contra el olvido, dicen las abuelas de Plaza de Mayo. Y nosotros sabemos que el olvido es hermano de la impunidad. Hace falta saber la verdad. Yo pienso igual, pienso de que todos los chicos tienen que saber de dónde vienen, si los padres fueron desaparecidos, si los mataron o si los iban a volver a encontrar. Cada uno tiene que saber su historia, por lo más fea que sea, porque después cuando sean grandes van a sufrir más que lo que hubieran sufrido si supieran lo que pasó realmente. No se puede construir nada sin castigo de hechos tan graves como los que ocurrieron. Estos castigos no merecen olvido. Y esto no se trata de venganza, sino de justicia. Él decía que lo que se olvida se repite, así que no hay que olvidar y no hay que repetir. Cuando se los dije sentí algo que me liberé un poco de lo que tenía acá adentro. Y eso es todo lo que quiero decir.